Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre un tema de importancia para el sistema turístico cultural. Estaremos hablando sobre turismo, gastronomía y cultura. Te mostraremos cuáles son las metodologías para desarrollar el turismo gastronómico y además te estaremos mostrando cómo son las estrategias de creación de productos turísticos enfocadas en los diseños de circuitos y rutas turísticas. Soy David García y te invito a que te suscribas y que además nos sigas en Facebook en las páginas de Enigma Turístico. Te va a encantar. Hola mis estimados amigos, gestores culturales, amigos interesados del turismo, de cómo desarrollar el turismo. Hoy vamos a hablar de un tema de mucho interés, de mucha acogida a nivel mundial. Y no es nada más ni nada menos que hablar de los temas del turismo gastronómico y cómo se desarrolla o cómo desarrollar alternativas para su desarrollo turístico. Pues bien, si hablamos de un tema muy amplio, vamos a tener un poquito de tiempo para hablar sobre lo que son el turismo gastronómico, gastronomía y cultura. Pues bien, este es un tema muy amplio, lamentablemente el tiempo es muy corto. Pero voy a tratar de descifrar o encajar algunos términos y algunas conceptualizaciones de esto. Aunque ustedes ya lo sepan, es siempre muy importante realimentar todos estos conceptos. Empecemos. La gastronomía es un recurso turístico cultural el cual se ha desarrollado en nuestra sociedad actual. Actualmente el turismo gastronómico impulsa una gran cantidad de iniciativas para generar el turismo en zonas en donde no se ha desarrollado. Implica en sí la venta o el desarrollo del producto cultural de mayor relevancia enfocada hacia la gastronomía, es decir, la venta de platillos exóticos de la zona. Al hablar de turismo cultural y al hablar de gastronomía, hablamos de un patrimonio cultural intangible. Según la UNESCO, son todas las expresiones, conocimientos que son transmitidos a través del tiempo. Esto se puede representar no solamente en la gastronomía, sino que en el quehacer diario o en algunas artesanías. Por ejemplo, hablemos del sombrero de paja toquilla. Pues bien, en Manabí y en Cuenca, en la zona de Azuay, es un patrimonio intangible de la humanidad. Otro también que se puede llamar como patrimonio intangible también es la música o el arte o el baile. Este también es un patrimonio intangible de la humanidad que va pasando de generación en generación. Un ejemplo de ello es la marimba. Un importante elemento de la humanidad en sociedad ha sido la gastronomía. Según Uribe, ha sido un elemento indispensable desde el inicio de la sociedad humana. Para complementar esto, se basa todo en la cocina, en donde las prácticas y costumbres de los diferentes lugares en donde se desarrolla toman ciertos hábitos y generan ciertas formas que son parte indispensable de la cultura de aquella zona, de aquel lugar. En este sentido, la gastronomía lleva un punto mucho más allá de no solamente lo que se come, sino que lo que se vive, la región, el clima, la sociedad como tal. Y es que el componente alimentario no solamente se basa en lo que se ha desarrollado por costumbre, sino que también se basa mucho en lo que tiene que ver la agricultura de la zona. Pues bien, sin este componente no se puede desarrollar en su funcionalidad un proceso alimentario. A través del tiempo, quien lleva todo ese proceso alimentario en nuestras comunidades, en nuestras sociedades y en nuestras familias es la mujer. El rol de la mujer en la gastronomía es muy importante. La gastronomía no solamente son los platos típicos de la zona, sino que también son todos esos conjuntos de situaciones que generan el desarrollo de un plato o que generan el desarrollo de la gastronomía en sí en esa cultura. El clima, la agricultura, la sociedad como tal, influyen mucho en lo que tiene que ver la gastronomía y en sí en cómo se desarrollan sus componentes.
Y es que la cadena de valor de la gastronomía incluye varios procesos, no solamente el alimentario, sino que también el de la producción. Estos procesos pueden ser abarcados en un desarrollo del turismo. Y en sí, la gastronomía como tal puede ser un atractivo turístico para el sector. Entonces aquí viene el tema de la gastronomía y el turismo. ¿Qué es el turismo? ¿Qué es el turismo gastronómico? Bueno, como ya empleamos todos estos conceptos de la gastronomía, sobre el territorio, sobre la agricultura, sobre la producción, también enfocamos cómo esto puede generar la atracción turística. Según la OMT, establece que el turismo gastronómico es todo aquel en el que se relaciona el turista con las actividades gastronómicas de una zona. Puede ser esta el disfrute de algún platillo o bien el disfrute de eventos gastronómicos o visitas a las zonas productoras en algún lugar. Y es que el turismo en sí es la ciencia que se ocupa de mejorar los estilos y la calidad de vida de las personas quienes atienden a los turistas. Por lo tanto, la gastronomía como tal es un recurso turístico que sirve para generar ingresos a las comunidades. El turismo gastronómico se abre de diferentes maneras y de diferentes formas. Pues bien, la gastronomía en sí es un atractivo turístico y un recurso turístico que se puede desarrollar. Y es que al haber tanta demanda diversificada, no solamente nos quedamos con lo que es el turismo de sol y playa, el masificado, sino que también entramos a un proceso mucho mayor, a algo mucho más grande, la segmentación de los mercados. El turismo gastronómico está generándose en una nueva forma de desarrollo, y es que la planta turística o la empresa privada es la que se encarga de desarrollarla como tal. Pues bien, en la planta turística se encuentran los que son los prestadores de servicios, y en estos encontramos a los restaurantes, queserías, operadoras turísticas. Estas de aquí son las que se encargan de dinamizar el sustento gastronómico para generar con ello el destino turístico en función de la gastronomía y así desarrollar el turismo. El turismo gastronómico es parte de la multifuncionalidad de la zona, es decir, si una zona tiene una fórmula de agricultura productiva e industrializada, esta como tal toma una función de mucho más nivel. Y en estos niveles, la multifuncionalidad es la que genera la identidad en el patrimonio. Es decir, que podríamos decir, si tenemos la especialización en la zona de queso, la gente o el desarrollo de algún tipo de circuito o producto se va a hacer en función del queso. Y así desarrollar la multifuncionalidad de la zona. Ya veremos más adelante de qué nos referimos con lo que es rutas y planificación del territorio. Para el desarrollo del turismo gastronómico hay que desarrollar algunas cosas que son indispensables dentro de los territorios. Entre ellas son los marcos legales de pertenencia e identidad. Para esto, los pobladores o los ciudadanos o los políticos deben de desarrollar que un producto sea entablado y enlazado como una fase primordial de su cultura. Si la gastronomía en este caso está bien desarrollada para o en función de algún producto gastronómico, este producto gastronómico o este desarrollo o este plato o esta cultura gastronómica debe de ser enfocada hacia la sociedad en el globo espejo. Es decir, que este proceso, que este producto como tal, tiene una tal validez que es tomado como por el turismo gastronómico y es reflexionado o reflexado a nivel general en diferentes ferias, eventos, en lugares, y ese elemento gastronómico lo hacen como propio y fuerte de su zona. Es decir, tú vas y dices, digamos, en Quinindé, el lugar donde tú puedes comer la chillangua. Entonces, Quinindé coge y se hace un marco jurídico y dice, solamente en Quinindé desarrollamos la chillangua de tales y pascuales características. Esta chillangua de tales pascuales características nosotros las entablamos y las desarrollamos con el proceso gastronómico y comenzamos a desarrollar platos como el encocado. El encocado en este sentido
comienza a tener mayor. Es un plato gastronómico que pertenece a la forma cultural y que tiene un patrimonio intangible. Este patrimonio intangible lo ponemos como máxima relevancia de nuestra cultura y de nuestro turismo. Y lo vendemos a Quito, Guayaquil, a Estados Unidos y todo lo demás. En ese momento se vuelve reflexivo y comienza a tener su llamamiento o su atracción turística para o por los individuos que vienen a degustar del encocado, de la zona por la chillangua. Entonces, como vemos, el elemento que genera el sentido de pertenencia en sí no es el encocado, sino que más bien es la chillangua que genera un plato gastronómico típico. En fin, la gastronomía de un sitio se convierte en un elemento clave para que los turistas generen la visita o bien regresen por esa visita. El turismo gastronómico, sin duda alguna, es una fuente de desarrollo sostenible en los destinos, por lo cual veremos cómo se puede desarrollar y cómo se puede generar algunas estrategias y planificaciones para los destinos turísticos. Una vez hablado de los temas de conceptos alimenticios, sobre la gastronomía, el patrimonio, todos estos temas que ustedes por lo general ya deben de saber, nos preguntamos, bueno, ¿y qué podemos hacer para desarrollar el turismo cultural y gastronómico en nuestras localidades? Pues bien, hay algunos análisis que se han hecho. La guía para el desarrollo del turismo gastronómico de la Organización Mundial del Turismo establece algunos parámetros, al igual que algunas planificaciones de turismo gastronómico como el gobierno de Tenerife. En sí, en cuentas ralas, lo que ellos más o menos establecen es que existen tres diversas fases. La primera es una fase diagnóstica de análisis de situación inicial, en la cual establecen todas las formas que tiene el desarrollo del turismo en el lugar. Además, establecen cuáles son los conceptos gastronómicos que ellos tienen determinado en los territorios. Establecen la competencia, el análisis de la oferta y el análisis de la demanda. Además, hacen una georreferenciación situacional de todo esto que ellos tienen. Una vez recopilado todos estos datos, analizados los actores, desarrollado la oferta, la planta turística en sí, la demanda, quiénes son los turistas que van a llegar, los lugares que tienen, qué tipo de alimentación ellos tienen, se pasa a la siguiente fase. En esta siguiente fase es la fase de planificación de hacia dónde se quiere llegar. En esta planificación hacia dónde se quiere llegar se establece básicamente lo que son los objetivos, la misión, la visión, la dirección, el control, todo lo que son los procesos administrativos para el desarrollo del desarrollo turístico de la zona, en función o basada en la gastronomía del lugar. Pues bien, una vez que ya se establecen estos procesos de planificación en los territorios, comienzan a ver la fase 3. La fase 3 es una fase de planificación, se podría decir, operativa, en donde se establecen ya los procesos de actividades, en los proyectos que se van a generar, estrategias básicas de acción y también ya se desarrolla como tal el presupuesto y un cronograma. Estas son las fases metodológicas en sí que se generan en función de la planificación turística gastronómica. A continuación yo voy a dejarles a ustedes un gráfico para que lo analicen a simple vista. Este gráfico me lo encontré en la guía para el desarrollo del turismo gastronómico de la OMT. Se trata de una planificación que tiene también sus fases y establece cuáles son los parámetros. En sí van a encontrar todos estos parámetros que yo a ustedes les comento. Bueno. Yo ya he dicho que es el turismo gastronómico, los componentes alimenticios, el patrimonio. Estuve hablando de la planificación, pero David, ¿y cuál es una estrategia? Pues, ¿cómo vamos a desarrollar el turismo? ¿Cómo vamos a generar un producto turístico en la planificación?
más o menos, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en función de eso, aquí tengo un ejemplo de lo que es un producto turístico enfocado en la gastronomía. El circuito del cacao fino de aroma. Bien, este trabajo del circuito del cacao fino de aroma fue un estudio que lo hice más o menos en el 2014 en una tesis de estudio. En sí, ¿qué es una ruta y un circuito turístico? Bueno, las rutas o circuitos turísticos son todos los clústeres de atractivos que se encuentren en la zona. Estos dependen mucho de un componente. En este caso, el componente es alimentario. Pero si no existe el caso de componente alimentario, puede ser de otras cosas, como por ejemplo existe la ruta de los trenes, la ruta de los volcanes, la ruta de los espómenes. En fin, una ruta en sí o un circuito genera siempre una temática. Y en este caso, como hablamos de la gastronomía, hablamos de componentes alimenticios. Bien, como ya había hablado, las rutas y circuitos turísticos también tienen pasos a seguir. El primer paso radica en elegir el trazado de la ruta, ver por dónde se puede hacer una ruta. No vamos a hacer un circuito de una ruta turística en donde no haya caminos ni accesibilidad. Tiene que haber un trazado para la ruta. Un circuito o una ruta turística tiene que tener un trazado. Luego de eso analizamos y elegimos cuáles son los componentes que se van a utilizar en la ruta del circuito turístico. En este caso estamos hablando de la gastronomía, entonces tiene que ser necesariamente un componente alimenticio. Después de eso viene el diagnóstico. En el diagnóstico hacemos el análisis de la oferta, de la demanda y el análisis situacional, cosa que ya lo habíamos hecho previamente en la planificación. En el diagnóstico también se establece un inventario de los recursos turísticos o atractivos turísticos que se encuentran en la zona. Luego de esto viene la integración y asociación del proyecto. En este nivel se debe de socializar el proyecto y buscar cuáles son los actores necesarios para el mismo. En la integración y asociación del proyecto también se debe de crear estatutos, los cuales definan cómo se va a trabajar en el circuito de la ruta turística. Es muy importante esto. Una vez que ya está desarrollado el análisis de todos estos procesos, viene recién el proceso de la creación o diseño de la ruta o circuito turístico. Una vez que ya se ha definido todos estos procesos claves para la creación de circuitos y rutas turísticas, se le genera la temática, se le da la georreferenciación, se le desarrolla la oferta turística en su territorio, se establece cuáles van a ser los mercados objetivos, definición de procesos claves y elaboración del mapa de los procesos. El circuito también establece una determinación estratégica, la cual establece un precio, un costo al consumidor final y obviamente su ficha de costos de proceso. Una vez que ya tenemos todo esto, nos vamos con los protocolos. Los protocolos son muy necesarios en la creación de rutas y servicios turísticos, pues debe haber tanto protocolos de calidad como protocolos de servicio. Estos van a ser muy claves para la creación de la marca del circuito turístico gastronómico. Pues bien, si no se siguen los protocolos tanto de servicio como de calidad, los establecimientos de la planta turística o los que ofertan el turismo en la zona no van a poder acceder a ser parte de la marca del circuito turístico gastronómico cultural. Por último, se hace el mejoramiento de la oferta turística gastronómica de la zona. Esto se hace mediante la adhesión de nuevos operadores turísticos, nuevas plantas turísticas o nuevas empresas que quieran formar parte de este proceso de producto turístico. Las rutas y circuitos turísticos son una alternativa real. Tenemos muchos ejemplos, tales como la ruta del café en Colombia, la ruta del tequila en México o la ruta de la yerba mate en Argentina. La gastronomía es un elemento clave para los procesos de salvaguardar nuestro patrimonio inmaterial cultural. Y sin duda alguna es una forma de desarrollo de nuestros pueblos. El turismo
Es una forma de atraer a la gente, atraer recursos económicos para nuestra sociedad. Si no se sabe tratar estos elementos, tanto la cultura gastronómica como el desarrollo turístico en algún momento perecerán. Lo que se trata es de generar iniciativas para que la planificación turística sea adecuada. Una planificación turística que vaya enfocada hacia los componentes alimenticios que generen en sí una atracción para la gente hacia los destinos de los destinos emisores. En fin, una de las alternativas que se generan también son las rutas turísticas. Estas aquí sirven para salvaguardar y generar en sí el patrimonio cultural intangible. Estas rutas turísticas son un baluarte de identidad del territorio y de las personas que quieran desarrollar alguna forma de estrategia turística. Sin duda alguna, las estrategias, las planificaciones no dependen de la sociedad en sí, pero sí de la visión política de los pueblos, la cual debe de empujar a nuestros gobernantes hacia que se generen este tipo de iniciativas para nuestras localidades, para nuestras ciudades, para nuestros países. Soy David García y espero que te haya gustado mucho el tema de patrimonio cultural, patrimonio turístico, patrimonio gastronómico. En sí, la gastronomía cultural como parte de un patrimonio turístico para nuestro pueblo.